La arqueología saca a la luz unos restos históricos en la comarca del Bierzo que fueron pioneros en la historia de la humanidad, muy probablemente la primera tebaida que tuvo lugar en España. En la localidad berciana de Compludo se busca en el conocido como Prado de la Iglesia, y los resultados después del verano han sido esperanzadores. Las modernas técnicas arqueológicas van a permitir determinar si bajo este terreno se ha encontrado el primer monasterio fundado por San Fructuoso en el año 630 después de Cristo. Compludo fue el recóndito lugar en el que, hacia el año 640, el gran patriarca del monacato leonés, San Fructuoso, fundó el primer monasterio de lo que habría de conocerse como la Tebaida berciana. La trayectoria de esta fundación, dedicada ya desde su origen a los mártires Justo y Pastor, puede reconstruirse principalmente a través de la Vita Fructuosi y del testimonio de Valerio. Más de 1500 años después, la arqueología quiere rescatar de las entrañas del terreno un lugar sin igual en toda la península ibérica. En 2015 concedieron un proyecto a National Geographic, nos concedieron un proyecto y bueno, pues nos hicieron caso y nos otorgaron el proyecto en Jordania. Rasas es el patrimonio de la humanidad, íbamos a excavar allí 2 iglesias, pero con el conflicto de la guerra de Siria, pues la verdad es que las contestaciones de la Oficina de Antigüedades de Jordania nos tardaban 3-4 meses y al final hablamos con National Geographic con la intención de traer un proyecto a España y lo llevamos a San Pedro de Montes. Y a partir de ese proyecto, cuando se agotó, que terminó en 2017, fue cuando empezamos a sopesar la posibilidad de hacer de ese proyecto, digamos que una semilla que germinara en algo más complejo, que fuera un proyecto de toda la Tebaida berciana, no solo de San Pedro de Montes. Lo especial del entorno se basa en documentos que confirman la singularidad del lugar, fundado por San Fructuoso. Tenemos la suerte de que San Fructuoso escribió una regla, la Regula Monacorum, y la escribió para este monasterio. Es decir, tenemos la suerte de tener un texto por un lado que nos decía cómo era ese monasterio y por otro tenemos un lugar, Complútica, Compludo, en el que intuimos que se encuentran los restos de ese monasterio. Lo intuimos porque también ya en 1957 don José Menéndez Pidal de la Real Academia vinieron e hicieron una serie de catas y localizaron algunos restos. Entonces eso nos dio pie a empezar a trabajar sobre ello. En 2007 Jorge y yo publicamos un artículo que era Complutum, un monasterio por descubrir, Compludo, y bueno, a partir de ahí empezó a surgir el proyecto. En 2006 ya hicimos un primer proyecto, en 2009 ya hicimos un segundo proyecto y ya este tercer proyecto, que es el que en definitiva ha salido a la luz, pero ha sido un proceso de varios años. Y tras todos esos años, un campo de trabajo busca esos restos con modernas técnicas arqueológicas. La metodología de excavación normalmente hoy en día se emplea lo que se denomina la metodología estratigráfica por unidades estratigráficas, a diferencia de lo que se hacía hace 30-40 años, que se hacía otro tipo de excavación en donde la estratigrafía no era lo principal, sino el encontrar estructuras, el objeto era encontrar estructuras. En este caso es la metodología que aquí seguimos y la razón, aparte de que aquí es donde se ubica el monasterio de Compludo por las fuentes, la primera fundación de Fructuoso en lo que se llama la Tebaida española, en la segunda mitad del siglo VII, también antes de hacer la excavación se suele actualmente utilizar el georradar. El georradar es un instrumento que nos permite detectar la densidad de determinados materiales en el subsuelo, por ejemplo piedras o muros. Entonces en esta zona denominada el Prado de la Iglesia hicimos una prospección con georradar en varias fincas, no en toda la extensión, y eso es lo que nos ha permitido seleccionar 2 de los sondeos que hemos realizado, concretamente el sondeo 3 y el sondeo 1. A partir de los datos del georradar, que da la resistencia de estas estructuras bajo el suelo, nosotros tenemos una cierta idea de la densidad o acúmulo de piedras. Incluso la persona que hace este tipo de trabajo en el informe elabora una planimetría que nos sirve de orientación. Entonces en el sondeo 3 nosotros efectivamente encontramos el derrumbe de un muro que se correspondía con la alineación que daba el georradar. Un personaje San Fructuoso, heredero de tierras
y con importantes estudios que fundó varios monasterios, no solo en el Bierzo, sino en toda España. San Fructuoso es hijo del dux del Bierzo, del Vergidum Flavium, y a mediados del siglo VII San Fructuoso va a Palencia, estudia en la escuela de Conancio, del obispo Conancio de Palencia, y ya viene a estas tierras. Estas tierras las hereda de sus padres y es aquí donde funda los monasterios complutense. Y después, más tarde, el monasterio rufianense, que es el de San Pedro de Montes. Y después va el peonense. Hizo hasta 12 fundaciones. Llegó hasta Cádiz, San Fructuoso, andando, O sea que, digamos que era un buen andarín y por donde fue, lo fue sembrando de monasterios. Y para recuperar los restos de esa primera gesta, la Tebaida berciana, los arqueólogos buscan evidencias en un terreno que no es plano y que muestra restos en capas de diferente altura. En la zona en la que estamos el terreno viene en pendiente. El sondeo 3 que hemos abierto está en la parte más baja de la pendiente. No llega a estar a nivel del camino, pero en la parte más baja. En ese sondeo las primeras estructuras las encontramos hacia 1,20, 1,30 metros de profundidad. Y en ese sondeo 3 estamos ahora hacia ya 2,20 metros, 2,30 metros de profundidad y no hemos alcanzado el nivel geológico, que según los datos del Georadar estaría hacia unos 3 metros, es decir, que prácticamente nos queda más de medio metro por bajar. Sin embargo, en el sondeo 1, que está solo unos metros más hacia arriba, por la propia pendiente del terreno, las estructuras empezaron a aparecer a medio metro. En el 2 que tengo detrás mía no ha llegado ni a 30 centímetros, donde hemos encontrado ya evidencias de ocupación, de una cierta, lo que denominamos una actividad antrópica, en contexto arqueológico, en contexto histórico, después de la cubierta vegetal. Entonces, en 3 sondeos que tenemos, en uno a 1,20-30, a otro a medio metro y a otro a los 30 centímetros. Todo eso depende mucho del terreno. Esos estratos que comentaba anteriormente, el estratos es tiempo. A medida que vamos avanzando, avanzamos en el tiempo. Por lo tanto, también incluso a veces cuando no encontramos debajo de una estructura o encontramos una capa de arcilla, por ejemplo, amplia, de una cierta profundidad de 10 o 20 centímetros, eso nos está indicando a lo mejor el paso de 3, 4 o 5 siglos. Y nos es interesante analizar porque analizando ese sedimento podemos incluso determinar la cantidad de tiempo que ha pasado. Lo cierto es que la investigación es tan pionera que los expertos ni siquiera saben lo que se van a encontrar. No tenemos ni la más mínima idea de cómo era un monasterio hasta el siglo XI, cuando llegan los benedictinos y ya hacen una planta tipo, donde la iglesia, el claustro, el refectorio, ya sabemos cómo se organizan, pero hasta ese momento el monacato es absolutamente personalista, depende de una persona y de unas reglas. De aquellas no solo se observaba una regla como la de San Benito a partir del 11, que todos observaban la regla benedictina, no. Hasta entonces había un libro que le llamaban el Geronticón, o libro de las reglas, donde el abad tenía un compendio de varias reglas, tanto de Occidente como de Oriente. Él iba leyendo y lo que le iba gustando de cada regla lo iba adecuando a su comunidad. O sea, por eso es muy personalista, todavía no hay nada establecido, no hay una organización, no hay unas reglas que determinen cómo había que hacerlo, por eso es un proyecto de investigación, sería pura ficción todo lo que yo te dijera. Otra cosa es que yo piense cómo era. Yo pienso que eran aldeas, por eso yo las llamo aldeas espirituales. Este emblemático monasterio se deja de mencionar en la historia sobre el siglo XI, por lo que los sondeos están mostrando, y de hecho lo hacen, restos de entre 4 y 5 siglos. Unos restos que también podrían explicar el motivo de su desaparición. En este momento hay ocupaciones de tipo habitacional y de tipo productivo, eso sí lo podemos decir. Y luego otro elemento que va a ser importante para nosotros, aparte de estar encontrando elementos constructivos de entidad, aquí hay elementos constructivos que nos están hablando de que hay individuos que sabían tallar y trabajar la piedra a un nivel con una técnica bastante importante para ese momento. Y luego otro elemento que va a ser importante que vamos a hacer es el análisis palinológico. Vamos a hacer muestras de polen de todo el entorno de la finca, porque eso nos va a dar la evolución del clima y de la vegetación. Y como no conocemos la causa del abandono del monasterio, también tenemos que tener en cuenta si podría haber causas climáticas o acontecimientos naturales que motivaron el abandono del monasterio. Este lugar es un tesoro de la historia, también un tesoro de presente y futuro.
Y un tesoro hasta ahora escondido del que todavía no es consciente la población. Que el problema que tiene el Bierzo es que su población no es consciente de lo que tiene, no es consciente del patrimonio que tiene. En el momento que sea consciente de ello, entonces explotará todo, pero hasta que no, entonces un poco lo que estamos intentando hacer también es divulgar esto, ¿no? O sea, hacer que la gente sea consciente del patrimonio que tiene aquí, que es único, único en todo Occidente. Que se ponga en valor y en el caso de Montes y Compludo que revierta en los propios habitantes y que el patrimonio lo entiendan como algo positivo, no como un conjunto de piedras que están ahí o una serie de personas que vienen a excavar un momento al año y les da mucho la lata, sino que eso puede ser una fuente de riqueza para ellos, ¿no? Su propio pasado se puede convertir en su futuro. El monasterio originario de San Fructuoso, una historia que ahora está viendo la luz gracias al empeño, entre otros, del Consejo Comarcal del Bierzo, que buscó la financiación necesaria para iniciar estas excavaciones. Solo el futuro desvelará algunas de las incógnitas del primer movimiento monástico de España.